15. La primera bruja, Circea, me miró de la misma forma en que los depredadores estudian a las posibles amenazas o presas. El instinto se hizo cargo y enseñé los dientes en una sonrisa despiadada que indicaba que, aunque no hubiera restaurado por completo mi antigua gloria, tampoco era una presa. Miré a la bruja desde arriba. Mi furia aumentaba cuanto más tiempo sostenía su odiosa mirada. Ella me había quitado a Aras. Nos había usado a Vittoria y a mí en su retorcido juego. Y la haría pagar en sangre y lágrimas por sus pecados. No en aquel momento, pero un día no muy lejano, mi cara aparecería en todas sus pesadillas. Desvió la mirada hacia Aras mientras su expresión se tornaba burlona. 6 años y 6 meses. Es como si el tiempo hubiera volado. ¿No es cierto, Majestad? Puede que el tiempo se mueva de forma diferente aquí, pero se sigue moviendo. ¿Cuántos días han pasado? Parece que lo he olvidado. La mirada de Aras buscó la mía durante un breve instante antes de volver a mirar a nuestra enemiga, pero fue suficiente para divertir a la bruja una vez más. Su risa volvió a inundar la silenciosa estancia. Solo que esa vez sonó como si conociera algún secreto. Uno que compartía con mi esposo. Y exploté. Inclinaos ante el rey. Mi voz sonó fría. Imperiosa. Sentí que Aras me miraba. Sentí que toda la habitación miraba en mi dirección, pero no rompí el contacto visual con la bruja. Debió de sentir el fuego que ardía en mí. Alma. Circea arqueó una ceja, pero se arrodilló despacio. El cuero de su vestido crujió en medio del silencio. Dirigí mi atención al vampiro, que retrocedió de forma casi imperceptible. Tenía pocas dudas de que, en aquel momento, mis ojos mostraban un tono dorado rosáceo y ardían a causa de mi poder, que a duras penas estaba conteniendo. Si antes no le había importado quién o qué era yo, ahora sí. No me obligues a repetirlo. Inclínate o arderás. Invoqué una rosa ardiente y la envié otando por encima de Vlade. Apretó los dientes, pero se arrodilló, inclinando la cabeza en dirección a Aras. Su Majestad. Observé sus formas arrodilladas, sin liberarlos de sus posiciones de aquiescencia obligada. Aras no pronunció una sola palabra. Había percibido mis emociones y me estaba dando el tiempo que necesitaba para recuperar el control. O tal vez, simplemente, estuviera satisfecho y deseara ver qué haría a continuación, descubrir de qué otra manera nuestros pecados se entremezclaban en impío matrimonio. Había dicho que quería a una igual. Aras podía comandar el hielo, pero yo era toda fuego. Y lo cierto era que la primera bruja no debería haber avivado mi furia. Si Vlade hubiera sido el único en hablar por los vampiros, dudaba de que hubiera reaccionado como lo había hecho. Era la presencia de Circea, su infame comportamiento, la implicación de que tenía un secreto que mi esposo conocía, junto con su burla hacia Aras, lo que me volvía loca de rabia. Por haberle hecho daño a él, quería herirla 10 veces más. Era algo irracional, absoluto. Una necesidad que me consumía, la pura necesidad de venganza. De repente, comprendí demasiado bien a mi hermana. Quería que nuestros enemigos sufrieran. Por cada año, cada mes, día, hora y segundo de dolor que infligían a mis seres queridos, quería devolverles el favor hasta que suplicaran misericordia o muerte. Y luego también se las negaría. Aunque resultara retorcido, ese era el poder del amor. Podía marcar el inicio de la calidez y la luz, y también podía convertir una sola ascua en un infierno. Embravecido, destruyendo así a quienes lo amenazaban. El amor, con sus dos caras, podía ser el peor pecado de todos. O, tal vez, solo se tratara de algo característico de la casa de la venganza. Las antorchas colocadas alrededor de la estancia ardieron con más ímpetu y las llamas se agitaron de forma salvaje, como reaccionando a una brisa fantasma. Eché un vistazo a la corte, en su mayoría vacía, a los soldados vestidos con sus mejores galas, Añir y Fauna entre ellos. Respeto, no miedo, iluminaba todas sus miradas. Era posible que antes los hubiera asustado un poco, pero seguro que esperaban que la princesa de la Casa de la Ira inspirara algo de miedo, tal como hacía su príncipe. Que ahora estuviera usando ese poder contra nuestros enemigos.
Incliné la cabeza en su dirección, en señal de reconocimiento. Volví a centrarme en los invitados no deseados que seguían postrados a nuestros pies. Ese antiguo y terrible poder que albergaba en mí. Núcleo se agitó. La primera bruja se tensó. Su maldición lo había encerrado y la magia que lo mantenía confinado se estaba deteriorando. De una forma o de otra, el hechizo de bloqueo que pesaba sobre mí se rompería. Y entonces, ese monstruo quedaría libre. Circea lo sentía. No había forma de que lo ignorara. Fue ese pensamiento, esa promesa de dejar que mi bestia se descontrolara algún día, lo que me calmó. Aún así, necesité cada gramo de moderación que pude reunir, para no desatar mi magia en aquel preciso instante y verlos arder. Unos zarcillos de humo se enroscaron en el aire y el aroma acre del cuero quemado flotó hasta donde estábamos sentados. La primera bruja se estremeció, pero no se movió para apartar la brillante brasa de sus faldas. Raz me pasó un dedo por el dorso de la mano. Su caricia actuó como un bálsamo fresco contra mi furia. Exhalé lenta y silenciosamente, y llevé mi magia de vuelta a su fuente. Esperé otro latido para estar segura de que había llegado a mi centro. Un movimiento equivocado y me convertiría en el monstruo que temían que fuera. Levantaos. Mi expresión ya estaba tan bien controlada como mis emociones. Raz se recostó en su trono, una sombra de crueldad en su sonrisa. Allí sentado, el diablo se divertía y deleitaba con su reina, igual de perversa. Examinó al vampiro con frialdad, ignorando a la bruja como si no estuviera allí en absoluto. ¿A qué habéis venido? A discutir una posible alianza. Tu príncipe ha elegido un momento muy extraño. No se ha molestado en interesarse por las regiones del norte en siglos. No es tan extraño. Tras la reciente visita de la diosa de la muerte y su singular acompañante, mitad lobo y mitad demonio, mi príncipe ha estado considerando el potencial de tener aliados tan inusuales. Tenía que concederle a Vlade el mérito de sostener la intensa mirada de mi marido. Entrecerré los ojos. Además de su afirmación de querer provocar inquietud y puede que iniciar una guerra entre los seres sobrenaturales, Vittoria tenía algo más en mente. Quizá la compañía que Vlade había mencionado fuera tan solo Domenico, embarullando su olor de algún modo, pero otra idea se abrió paso en mi mente y me arriesgué a seguirla. ¿Su acompañante se llamaba Vesta? No. Marsella. La mirada de Vlade no abandonó la de Raz mientras respondía. Era nativa de las Islas Cambiantes. ¿Estás seguro de que no era de aquí? Pregunté. No dijo nada más. Y la que más nos preocupaba era la diosa. La sospecha se arremolinó a mi alrededor, pero estaba claro que Vlade no tenía más información sobre la acompañante de mi hermana. Al menos, nada que estuviera dispuesto a compartir si rechazábamos una alianza. Teniendo en cuenta la sangre hallada en el escenario del crimen, tenía sentido que Vesta fuera genéticamente única. Por eso Grid la codiciaba. Y había sido el primer aspecto sobre el que había sospechado al encontrar sangre de demonio y de hombre lobo. Esa información hizo que me preguntara si el interés de Vesta en el portal de las tierras de Pride tenía algo que ver con una posible incapacidad por su parte para viajar al reino de las sombras. Si mi teoría era correcta y era genéticamente única, puede que su parte demoníaca lo hiciera imposible. Igual que la nueva mujer lobo que había mencionado Antonio. Mientras Vlade y Raz peleaban en silencio, estudié al vampiro más de cerca. Unas cejas fuertes enmarcaban esos penetrantes ojos carmesíes, con unas pestañas lo bastante gruesas como para provocar la envidia de cualquiera. Llevaba el pelo demasiado largo como para domarlo por completo y parecía que se lo había peinado de forma bastante descuidada antes de llegar. Curvó sus carnosos labios en una media sonrisa, como si acabara de recordar una broma particularmente graciosa que no se había molestado en compartir. Quizá la diversión se debiera al brillo astuto en sus ojos, el que insinuaba que muchas víctimas se habían enamorado de ese encanto pícaro. La chaqueta de su traje negro se ajustaba a su gura bien proporcionada, y su camisa de lino blanca y su pañuelo de cuello a juego eran toda una sorpresa. Teniendo en cuenta su predilección por la sangre, había imaginado que elegiría vestir todo de negro.
Los pantalones oscuros abrazaban sus piernas musculosas y los llevaba metidos por dentro de unas botas de montar recién pulidas. Desprendía un aire que indicaba que podía dedicarse a ser tu más acérrimo protector o tu peor enemigo, según el capricho del momento. Incluso estando allí de pie, con la espalda recta bajo el peso directo del escrutinio de Raz, daba la impresión de que su chaqueta estaba a segundos de ser desechada. Su cuello y su corbata de cuello parecían fastidiarlo, no porque fueran incómodos o carecieran de adornos, sino porque el vampiro no parecía querer fingir. Parecía dispuesto a arrojar toda la cortesía por la borda y a abrazar la crueldad que se escondía bajo todo ese refinamiento. O puede que solo estuviera sediento y deseara una copa después del viaje. Si él era el emisario, me pregunté cómo serían los vampiros menos diplomáticos. Raz no se movió, pero no había forma de confundir la amenaza que él suponía mientras dejaba que el silencio se alargara hasta resultar incómodo. Mi esposo, a diferencia de la impresión que me había llevado de Vlade, no actuaba por impulso. Era todo cálculo frío y brutalidad eficiente. Una vez que decidía hacer un movimiento, los demás podían retirarse o morir. Si se enfadaban en el proceso, tanto mejor. Sus emociones alimentarían su pecado. Mi príncipe Porene permitió que su atención se centrara un instante en la bruja antes de responder a la anterior proclamación del vampiro. ¿Te ha parecido que traerla era la mejor forma de conseguir la paz? Yo. El príncipe demonio levantó una mano. Por la forma en que Vlade cortó su propia respuesta, cualquiera pensaría que Raz había esgrimido una daga. ¿O era una mera distracción secundaria? Vlade dudó durante menos de un instante, pero fue suficiente para que me percatara de que Raz lo había sorprendido. Nos pareció. Se os ocurrió venir aquí, a mi casa, bajo el falso pretexto de buscar la paz, para poder tomar lo que lleváis tanto tiempo buscando. Raz ladeó la cabeza. ¿De verdad sois tan estúpidos? ¿O estáis muy desesperados? Sabéis quién soy. De lo que soy capaz. Así que tal vez se trate de arrogancia o de estupidez. Mi marido se puso de pie. Su disgusto provocó que el aire se enfriara. El hielo cubrió las escaleras del estrado. Os atrevéis a plantaros ahí, a mentirme a la cara, y os creéis que os saldréis con la vuestra. Circea dio un paso adelante mientras sacaba algo que había escondido bajo la manga. Un arma, sin duda. Echaba humo mientras desenvainaba la hoja. Tu esposa. Raz apenas miró en su dirección mientras la congelaba, tal como había hecho con los hombres lobo, que nos habían atacado. Una cosa era ver a un lobo congelado y otra muy distinta ver a una persona encerrada en un grueso bloque de hielo. La había atrapado en mitad de un grito, con la expresión retorcida por el dolor o la furia. No tendríamos la suerte de que estuviera muerta. Era inmortal, según las historias de Nonna, pero al menos estaría controlada por un tiempo, congelada en pleno sufrimiento. No sentí ni la más mínima pena por Circea. Nunca debería haberme amenazado. Menos aún después de haber sido ella la que había maldecido a Raz y nos había separado en primer lugar. Como si hubiera estado pensando lo mismo, recordando la noche en que la maldición me había llevado, la temperatura se desplomó de nuevo, la habitación adquirió un tono azulado, como si las mismas paredes se enfriaran hasta la médula. Ahora tenían sentido todas esas antorchas y la enorme chimenea. El aire era tan gélido, tan brutal, que la muerte acechaba como un perro olfateando restos en el exterior de una carnicería. Las llamas proporcionaban cierto respiro en aquella atmósfera implacable. Lo cierto era que habían empujado a Raz más allá de su pecado. Y el vampiro lo sabía. Levantó las manos en señal de rendición. No deseo una guerra. Teniendo en cuenta que mis fuerzas de élite acaban de deshacerse de varios vampiros que acampaban justo a las afueras de mi círculo y de algunos más en el interior de los terrenos del castillo, me inclino a opinar lo contrario. Mantuve una expresión neutral, no quería que mi sorpresa se trasluciera. Lógicamente, entendía que no había habido tiempo para que Raz compartiera lo que había descubierto, pero ojalá hubiera mencionado algo de aquello antes de la llegada de los invitados.
Sin que el hielo que ahora cubría el suelo supusiera un problema, Raz descendió por los escalones, el superdepredador al acecho. ¿Hay algo que quieras confesar? Porque este es el momento. Un brillo calculador apareció en los ojos sin emoción. De Vlade. He traído protección. Todos saben que viajar por el reino es peligroso. Demonios menores, almas errantes. El príncipe de la ira se encontraba ahora al alcance de brazo del vampiro. La tensión inundó el salón del trono. Y luché contra el impulso de colocarme junto a mi esposo. Aquella era su pelea, su movimiento. Los soldados demoníacos parecían sentir la misma compulsión, quizá fuera por el pecado con el que todos se identificaban. Necesitaban desatar su ira y golpear a cualquiera lo bastante descarado como para mentir a su rey. Por la forma en la que Raz inclinó la cabeza, imaginé que eso era exactamente lo que Vlade había hecho. Majadero. Era un movimiento del que sin duda se arrepentiría. Aunque tampoco lo lamentaba por él. Cuentas con la compañía de una de las criaturas más despiadadas del mundo. ¿Cuántos vampiros necesitas para protegerte? Desplazó la mirada hacia la bruja. Congelada. ¿Añir? El segundo al mando de Raz permitió que una sonrisa lenta y desagradable se extendiera por su rostro cuando su rey lo llamó. El demonio asintió, lo que indicaba que era hora de revelar lo que habían hablado con anterioridad. Como antiguo luchador, era probable que Añir hubiera estado aguardando ese momento, esperando que llegara aquello. El humano hizo una reverencia y abandonó la estancia con las plantas de sus elegantes botas resonando contra el mármol. Mi esposo volvió a centrarse en el vampiro. Última oportunidad. Vlade. Cuéntame el verdadero propósito de tu visita y saldrás ileso de aquí. Miente y sufrirás por ello. El desafío cayó sobre el vampiro como un manto real. Ya os lo he dicho. Estoy aquí para establecer una alianza con vos en nombre de mi príncipe. Al contrario, que la diosa de la muerte, no deseamos destrozar este reino. De acuerdo. El tono de Raz era engañosamente tranquilo. Cristalino. No había más amenazas que unos pocos copos de nieve que caían perezosamente del cielo en un día por lo demás despejado. Capté el verdadero significado de aquello e intenté reprimir un estremecimiento. No era el tipo de calma relajante que indicaba paz o serenidad, era el tipo de tranquilidad cargada que hacía que se me erizara el vello de los brazos. El comportamiento frío de Raz estaba destinado a transmitir a su adversario una falsa sensación de seguridad mientras se acercaba la verdadera amenaza. Estábamos en el ojo de la tormenta, tambaleándonos junto al precipicio de lo que prometía ser lo peor de lo que estaba por venir. Y el vampiro no tenía ni idea de que había iniciado una avalancha que pronto lo enterraría. Unos momentos después, las puertas dobles se abrieron y Añir se adelantó junto a una prisionera encadenada. Los guardias anquearon a la joven rubia, con las espadas preparadas. Mantuve una expresión impasible mientras se acercaban al estrado, pero observé a Vlade de soslayo. Se había estremecido en el momento en que había visto a la chica. Raz también se había dado cuenta y permitió que el más mínimo indicio de una sonrisa curvara sus labios. La prisionera, su majestad. Añir se hizo a un lado y permitió que la mujer encadenada se acercara. Antes de que sonriera lo suficiente como para mostrar los colmillos, sus ojos rojos ya la delataron como vampira. A pesar del áspero vestido de hilo que llevaba, la arrogancia altiva de su barbilla indicaba que era un miembro de alto nivel en su corte. Ignoró a Vlade y me miró con los ojos entrecerrados. Algo parecido a la alarma cruzó por sus facciones antes de adoptar esa expresión indolente de nuevo. Raz no se molestó con presentaciones ni cumplidos. Esta es una de las vampiras que mis fuerzas han encontrado en los terrenos de la Casa de la Ira. ¿Estás seguro de que no hay nada que te gustaría contarme? Vlade. El vampiro apretó los dientes y sacudió la cabeza, despacio. Raz miró a la prisionera con un fuego mortal en los ojos. Ponle el collar. Añir levantó un extraño collar. Una lágrima rubí del tamaño de un huevo de petirrojo colgaba de una cadena de oro que parecía estar entretejida con algún material orgánico. Una sensación incómoda hizo que me volviera a sentar,
No quería acercarme a ninguna magia. Provocada por el collar. No. La mujer era valiente o estúpida. O tal vez supiera que en casa la esperaba un destino peor que la muerte si traicionaba a su príncipe. Vlade permaneció estoico cuando los guardias la agarraron y la obligaron a ponerse de rodillas. Añir le pasó el collar por la cabeza y dio un paso atrás a toda prisa. Apareció un velo brillante y casi transparente que cubrió todo su cuerpo. Se derritió sobre su piel y observé horrorizada cómo su pelo cambiaba del tono del trigo dorado a un marrón oscuro. Su piel pálida pasó a ser broncínea y sus rasgos adquirieron poco a poco la familiar forma de un corazón. Me puse de pie, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo es posible? La vampira me miró, sus ojos pasaron del marrón cálido al dorado rosáceo. La cara que me devolvió la mirada era la mía. Una réplica perfecta. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Era como mirarse en un espejo. No de la forma familiar o reconfortante que suponía tener una gemela, sino de una forma extraña e invasiva que me hacía sentir vulnerable. Cada detalle, desde mi nuevo tatuaje matrimonial de Semper TVS que compartía con Raz hasta el tatuaje de nuestro vínculo, también lo veía reflejado en la vampira. Me llevé una mano al pecho y ella imitó el movimiento. Era espeluznante que alguien imitara tus acciones menos de un segundo después de que te movieras. Observé el collar y de repente supe cuál era el material orgánico. Mi pelo. De algún modo, había obtenido un mechón y había empleado magia oscura. Era algo contra lo que Nonna María siempre nos había advertido y el motivo de que hubiera insistido en que quemáramos las uñas y el pelo después de cortarlos. A mí me había parecido demasiado cautelosa y supersticiosa. Y, sin embargo, había estado en lo cierto. Un enemigo los había usado contra mí. Si Nonna nos temía, ¿por qué nos había protegido? No tenía tiempo de barajar ninguna teoría. Raz me miró con una expresión inescrutable. Pregúntale cuál era su misión. Comprendiendo lo que quería decir en realidad, incliné la cabeza. Susurré las palabras en latín que la obligarían a decir la verdad. Tuvo tiempo suficiente para echarle a Vlade una mirada preocupada, todavía llevando mi cara, antes de que el hechizo arremetiera y hundiera las garras en ella. ¿Para qué te han enviado? A diferencia de la de mi gemela, su voluntad no era tan fuerte y se rompió con facilidad. Para seducir al rey. La furia alimentó mi magia y arponeé su mente, exigiendo más verdades. ¿Con qué propósito? Una lágrima le rodó por la mejilla. Mi mejilla. Para distraerlo. ¿De qué? Hablé en voz baja, convertida en una poderosa pesadilla. Cuéntame los detalles de tu misión. Tragó con fuerza, las palabras le ardían en la garganta, ansiando ser liberadas. Para distraerlo mientras Ursea te incapacitaba y te llevaba a la corte vampírica. ¿Por qué? A aquellas alturas estaba temblando de furia. Se habían atrevido a ir allí, para separarnos de nuevo. No lo sé. Solo me dijeron que entretuviera al rey hasta que te hubieran atrapado. En un movimiento tan rápido que ningún mortal podría aspirar a reproducir, Raz se colocó de repente detrás de la vampira que llevaba mi cara. Su expresión era la más fría que yo hubiera visto jamás. Aquello era justicia en su forma más pura. No era amable ni misericordiosa, ni buena ni mala. Era justa, dura, como la naturaleza. Raz le agarró la cabeza y se la retorció. El repugnante ruido indicó que no viviría para otra ilusión. Raz todavía no había terminado. En lugar de dejar caer su cuerpo al suelo, la retorció más fuerte, arrancándole la cabeza de los hombros con las manos desnudas. Tragué con fuerza cuando mi cara volvió a ser la suya poco a poco. No había sangre, puesto que ya estaba muerta. Ni cor. Pero aquel final tan repentino, el carácter definitivo de su auténtica muerte, me provocó un estremecimiento. Vlade observó la escena con frialdad, aunque noté que había cerrado en un puño una de las manos. Raz había dicho que tenía la oportunidad de abandonar ileso aquel círculo. Y aunque el vampiro quedaría libre, lo que era seguro era que sufriría alguna pérdida. Solo que no había llegado de la forma que esperaba. Había sido una tontería intentar engañar al diablo. Mi marido le entregó la cabeza cercenada a Vlade. Devuélvele esto a tu príncipe.
Si alguna vez intenta robarme a mi esposa nuevamente usando trucos de salón o por cualquier otro medio, mi reina y yo eliminaremos hasta al último vampiro de este reino. Vlade tomó la cabeza con la mandíbula aprieta. Era su prometida. Entonces debería haber tenido más cuidado y protegerla de sus enemigos. Raz pasó por encima del cadáver y se acercó más al emisario de los vampiros. Era una maniobra sutil que también me impedía cualquier intento de venganza. En vez de eso, la ha enviado aquí a acostarse conmigo mientras tú usabas a una bruja para secuestrar a mi mujer. ¿De verdad creíais que esa ilusión funcionaría? ¿Qué sería así de fácil? ¿Manipularme con magia inferior? ¿Qué la confundiría ni que fuera durante un segundo con mi esposa? El demonio se inclinó hacia adelante. Has visto una pequeña demostración de lo que es capaz mi reina. Si no te mato yo primero, lo hará ella. Ahora, lárgate de mi círculo. Y no vuelvas a menos que quieras empezar una guerra. 16. No quería creer que Vittoria decía en serio lo de los vampiros, dije cuando Raz entró en la cocina sin hacer ruido. El amanecer se acercaba a toda velocidad, pero no podía dormir. O que usarían la información que les dio para convertirse en otro problema. Volví a centrarme en cortar hierbas mientras él se dirigía a la fresquera. La fragancia del perejil y el eneldo inundó el aire. El aroma fresco resultó bienvenido. Después de lo terribles que habían sido las últimas horas. Mi hermana y nona María en el reino de las sombras. Los vampiros. Había sido otra noche emocionalmente exigente y no importaba lo agotado que estuviera mi cuerpo, dormir parecía tarea imposible. Demasiados pensamientos y preocupaciones corrían por mi mente. Cada vez que pensaba que sabía por dónde empezar a desenredar aquel desastre, aparecía un nuevo nudo en un hilo. Todavía había que resolver el tema del asesinato real o fingido de Vesta. Había que acabar con lo que restaba de mi maldición y debíamos celebrar nuestra ceremonia de matrimonio para sellar los votos. Una ceremonia que Raz no había mencionado ni insistido en celebrar, ni siquiera después de que los vampiros trataran de separarnos. Si completábamos el vínculo, imaginaba que eso acabaría con cualquier futuro intento de secuestro. Algo que, sin duda, Raz había considerado y, sin embargo, no se habían iniciado. Los preparativos. Quería creer que era para poder continuar investigando el asesinato de Vesta sin que me convirtiera en un miembro oficial de la Casa de la Ira, pero empezaron a entrarme las dudas. Pensé en lo que mi hermana había dicho acerca de que Raz no podía entregarme su corazón. Si su maldición era perder todo lo que amaba y yo seguía allí. Tragué con fuerza y corté las hierbas con más vigor del necesario. Tenía que priorizar mis objetivos, y estar molesta con Raz debería ser el último de ellos. Lo que necesitaba era centrarme primero en encontrar pruebas de que Vesta estaba viva. Luego podría hallar una forma de salvar a Vittoria de la retribución de sangre y, por fin, eliminar el hechizo que me bloqueaba. ¿Estás bien?, preguntó el demonio, observando con una ceja arqueada cómo atacaba la tabla de cortar con él. Cuchillo. ¿Es por la primera bruja? Me encogí de hombros, evasiva. Después de que escoltaran a Vlade fuera del castillo, Raz había llevado a Sursea a una cámara subterránea que la mantendría congelada y yo me había escabullido a la cocina. Necesitaba hacer algo familiar y relajante, algo que me recordara que era más que una diosa bloqueada por hechizos cuya gemela podía estar asesinando o no a miembros de las cortes demoníacas rivales, o liberándolos, cuyos familiares podrían ser los verdaderos villanos de un cuento de hadas horripilante y muy complicado, cuyo esposo podría no amarme nunca con libertad y cuya lista de enemigos y complicaciones parecía crecer con cada día que pasaba. Odiaba pensar que, en adelante, cualquier cosa podía empeorar. ¿Para qué crees que me quería su príncipe? ¿Una bebida? Levanté la mirada con brusquedad y lo miré. Al principio creí que insinuaba que el vampiro deseaba beberme. Con una sonrisa, Raz levantó una botella resplandeciente de vino de bayas demoníacas. Asentí. Me sirvió un vaso antes de agarrar una botella de licor púrpura pálido que él prefería y se sirvió una generosa cantidad. Tomó un sorbo y luego se apoyó en el mostrador y me
Observó enjuagar los frijoles cannellini con una fascinación silenciosa que pasó a ser intriga cuando empecé a mezclarlos en un tazón hasta que estuvieron lo bastante blandos como para extenderlos. Yo tampoco estaba segura de lo que estaba haciendo, pero tenía una idea de a que me gustaría que supiera. Con suerte, estaría bueno. Para responder a tu pregunta, dijo, dado el tumultuoso estado de su corte, sospecho que te quiere. Por tu poder. La realeza vampírica tiene la capacidad de esclavizar a la gente. Lo único que el príncipe tendría que hacer sería darte un poco de su sangre y, básicamente, harías cualquier cosa para complacerlo, con la esperanza de que te diera más. Piqué 2 dientes de ajo bien grandes y rallé un limón. Antes de cortarlo en cuartos para rociar el jugo sobre los frijoles. Podrían haber aceptado la alianza que les propuso Vittoria. Tu hermano mencionó que también había buscado su ayuda. Además, su poder está completamente restaurado. Yo sigo siendo solo una bruja de las sombras. Sabían que te cabrearías, por lo que era un riesgo bastante grande y desesperado. No le veo sentido a lo que intentaron hacer, cuando ya tenían a alguien dispuesto a apoyarlos. Tu hermana gobierna sobre la muerte. Ellos son muertos vivientes. Podría sentir el impulso de decidir que ya no quiere seguir siendo simpática con ellos y arrebatarles la vida. Elegir secuestrarte era la mejor opción. A pesar del riesgo, si hubieran tenido éxito, habrían resuelto muchos de sus problemas. Tampoco estás en plena posesión de tu poder, lo que habría facilitado que su príncipe te manipulara. El plan era bastante decente. Pero hay algo que no tuvieron en cuenta. ¿El qué? Es imposible replicarte. Le dirigí una mirada sardónica. Tengo una gemela. Eso da igual. Ra se encogió de hombros. Siempre te reconocí. Y siempre lo haré. Tu alma llama a la mía. La sensación es como la de volver a casa. De paz. Ninguna magia puede duplicarla. Por un segundo, se me olvidó cómo respirar. Nos sostuvimos las miradas y, tras un momento, Raz curvó los labios en una sonrisa traviesa. Además, nadie logra mirarme con tanta furia y deseo como tú. Sonreí y sacudí un poco la cabeza. La verdad saldrá a la luz. Ya veo. Cuando Raz hablaba así, era difícil creer que no me amaba. ¿Cómo es que todavía estoy aquí? Pregunté, dejando el cuchillo. Tu maldición. Dio otro sorbo a su bebida, luego me rodeó con un brazo y me atrajo a su lado. Si no te importa, prefiero no hablar de eso esta noche. El príncipe apoyó los labios en mi sien y me dio un beso casto. Prometo que lo haremos. Pronto. Solo que no ahora mismo. Estudié sus rasgos. La tensión de su mandíbula, la ferocidad de su mirada. Parecía que el demonio necesitaba un respiro después de nuestras terribles últimas horas, por lo que nuestra conversación podía esperar. De acuerdo. Le sonreí de forma tensa y volví a concentrarme en la comida. Se trasladó al otro lado de la isla, dejándome mucho espacio para trabajar. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Vlade con respecto a la inusual compañera de Vittoria? ¿Marsella? Tomé la ralladura de limón, la rocié sobre los frijoles y, a continuación, añadí rápidamente las hierbas. Eché un chorrito de aceite de oliva, 2 cucharadas de agua tibia, y añadí sal y pimienta recién molida. Los cocineros de Raz tenían hojuelas de pimiento rojo en la despensa, así que también añadí un puñado generoso. Lo removí todo hasta que se mezcló bien, y luego lo coroné con las hierbas frescas restantes, las hojuelas de pimienta y un chorrito más de aceite de oliva. No puedo evitar preguntarme si Vesta asumió una nueva identidad o si reclamó su verdadero nombre. Si es que ella es la mujer lobo demoníaca de la que hablaba. Eso explicaría lo de la sangre. También podría explicar por qué Vesta no se limitó a escapar al reino de las sombras. Si es tanto un demonio como una mujer lobo, lo más probable es que no pueda viajar sola hasta allí, como los otros lobos. ¿Correcto? Me imagino que sí. Yo puedo viajar hasta allí porque soy el rey. Sin embargo, los demonios menores no pueden. Si Vesta es medio demonio, me parece probable que eso obstaculice su capacidad de viajar allí por su cuenta, dijo Raz.
¿Quién está con tu hermana cuando entras en el reino de las sombras? Solo Doménico. El alfa. Raz sacó las tostadas del horno y las reservó en un plato. Sin necesidad de que le diera instrucciones, extendió la salsa de frijoles blancos con hierbas sobre una tostada y me la entregó antes de servirse una también. Dio un bocado y cerró los ojos un instante. Esto está delicioso. Di mi propio bocado y solté un suspiro feliz. El experimento había salido justo como esperaba. Era cremoso y sabroso y resultaba nutritivo después de una noche infernal. Adoraba su simplicidad, la forma en que cada ingrediente complementaba a los demás. Tomé otro bocado, permitiendo que mi mente barajara las distintas posibilidades. Está bien como entremés, pero también me gustaría probarlo con pollo a la parrilla, ensalada de verduras y puede que unos pimientos rojos asados. O tal vez unos pimientos cherry. Preparar una comida de verdad. Raz tomó un sorbo de su bebida y se terminó la tostada antes de prepararse otra, con un silencio cómodo flotando entre los dos. Con cada bocado, pareció relajarse más, perder parte de la tensión con la que cargaba desde que había despertado tras mi viaje al reino de las sombras y la llegada de la comitiva vampírica. Creo que tu teoría sobre que Vesta no está muerta es acertada, dijo. Lo que aún no tengo claro es si Grid es consciente de ello. Me inclino por creer que se tragó la artimaña y por eso podría haberse enviado el cráneo a sí mismo. Aunque lo más probable es que le pidiera a uno de sus guardias más cercanos que proporcionara pruebas para condenar a tu gemela. De esa forma, no tendría que mentir sobre la calavera. Así que necesitamos encontrar a Vesta o hacer que mi hermana confiese cualquier papel que haya desempeñado en su fuga. Si tu hermana de verdad la ayudó a escapar, tiene que decírmelo claramente. Puedo detectar si miente y llevarle las pruebas a Grid, lo cual anularía la retribución de sangre que le había sido concedida y salvaría a mi gemela de cualquiera de los otros príncipes. No iba a ser fácil conseguir que mi hermana hablara, pero tenía que intentarlo. Una vez que nos lo comimos todo, nos quedamos en silencio mientras bebíamos. Raz removió su bebida. Mirando el vaso, parecía perdido en sus pensamientos. La cocina es nueva. Su confesión me sorprendió. Casi me atraganté con mi siguiente sorbo de vino. ¿Qué? Antes del hechizo, no te interesaba la cocina, dijo, mirándome a los ojos. Pareces relajada cuando estás creando, en paz. Tu familia mortal se equivocó en muchas cosas, pero tengo menos ganas de asesinarlos. Cuando te veo mirando el ajo asado como si fuera lo más maravilloso de nuestro universo. Aparte de ti, naturalmente. Eso no hay ni que decirlo. De alguna manera, Raz había ido acercándose poco a poco a donde yo estaba. El corazón me latió con fuerza con cada paso mesurado que daba, y su mirada cayó hasta mis labios, haciendo gala de un deseo descontrolado. ¿Cómo te estoy mirando yo a ti, mi señora? El hambre, cruda e indomable, cruzó por su cara. No había duda de que yo estaba a punto de convertirme en su plato principal. Dejé mi copa de vino a un lado. Se me aceleró la respiración por la anticipación que flotaba al aire mientras se acercaba cada vez más. A sus ojos maliciosos no se les pasó por alto mi reacción ante su proximidad y centellearon. Lo cierto es que no parece que me odies, demonio. Odio es lo último que siento cuando te miro. Quería que confesara su amor. Él parecía querer hacerlo. Estaba casi segura de que estaba a punto de decir esas preciosas palabras, cuando el príncipe me empujó contra la encimera y su boca se estrelló contra la mía. Con una mano enredada en mi pelo suelto, me inclinó la cabeza hacia arriba para pasarme la lengua por él contorno de los labios y mi boca se separó por instinto, otorgándole permiso para saborear y provocar. Me rodeó la cintura con su otro brazo, anclándome contra su cuerpo recio. Cada movimiento de su lengua provocaba una intensa sensación que me recorría todo el cuerpo, obligándome a arquearme en busca de más. Raz poseyó mi boca con la confianza de una pareja, que sabía exactamente cómo seducir a un amante de forma adecuada y a conciencia. Cómo besar con tanta pasión, con tanto vigor como para robar el aliento y concederlo.
Juro que podía oír los latidos descontrolados de mi corazón y sentir el temblor de mis rodillas y que no quería que esa sensación terminara nunca, porque me besó con más fuerza, exigiendo que mi cuerpo cediera al placer que me estaba ofreciendo, que me rindiera por completo mientras me llevaba al cielo. Te voy a devorar aquí, en la encimera, mi señora. Ras depositó besos con la boca abierta a lo largo del escote de mi corpiño, tirando de la tela hacia abajo poco a poco, para exponer la parte superior de mi torso. Su cálida lengua salió a explorar, provocando a mi dolorida carne mientras deslizaba la otra mano hacia arriba y ahuecaba mi otro seno. Me chupó por encima de la tela y apretó. Cada pasada de su boca provocó que el calor que sentía en el vientre siguiera descendiendo. Arrastré su boca de nuevo hacia la mía, con ganas de devorarlo yo a él. Ondeó las caderas contra mí y, luego, el retorcido príncipe se tragó mi gemido al tiempo que introducía su sedosa lengua en mi boca. Una mano cayó hasta el dobladillo de mis faldas y retorció la tela con los dedos mientras la arrastraba hacia arriba, despacio. Eres tan increíblemente hermosa, Emilia. Ras retrocedió, permitiendo que nuestros labios se cernieran sobre los del otro, nuestras respiraciones entremezcladas en un beso que apenas lo era antes de apoyar la boca sobre la mía de nuevo. Con ese beso me tanteó, me consumió. Me hizo desearlo con todas mis fuerzas. Sus dedos por N encontraron ese punto palpitante entre mis piernas, pero justo cuando estaba por poner fin a mi tormento, se oyó un golpe en la puerta. Ras retiró la mano y apoyó la frente en la mía, mientras soltaba una maldición. Voy a asesinar y mutilar a toda mi corte. A todo este puto reino si alguien vuelve a interrumpirnos. Espero que no te importe gobernar un reino de nada. Puede que se vayan, propuse, echando un vistazo a los pantalones de Ras. Por la diosa, quería eso dentro de mí en aquel mismo instante. Sonrió y me inclinó la barbilla hacia arriba para pasarme el pulgar por el labio inferior hasta que entreabrí la boca. Puede. Me besó de nuevo, largo y tendido. Se oyó otro golpe agudo que hizo que nos separáramos. Ras dio un paso atrás y miró al techo, y me pregunté si era posible que lo de asesinar a toda su corte no hubiera sido una broma. Me desharé de ellos. Un segundo después, el demonio estaba cruzando la cocina para abrir la puerta. Last irrumpió, sonriendo, mientras observaba mi aspecto despeinado y el impresionante bulto en los pantalones de Ras. ¿En serio? ¿En la cocina? Le dio una palmada en la espalda a su hermano. Todavía es posible que acabes en mi casa del pecado, cabrón lujurioso. Para expresar su molestia, Ras soltó un gruñido profundo y retumbante que encontré tremendamente atrayente. ¿Por qué estás aquí sin invitación y por qué no debería apuñalarte? Dijo entre dientes. Te vuelves estúpido cuando tus partes te controlan. Last encontró una pera en un cuenco grande y la arrojó al aire antes de frotarla contra la solapa de su traje. Examinó la fruta que había lustrado. Tú pediste acceso al pozo al amanecer. Está todo el mundo allí, listo para la primera pelea. Te están esperando. ¿El pozo? Pregunté, paseando la mirada entre ambos. ¿Es un cuadrilátero de boxeo? Legendario y exclusivo. Es el mejor cuadrilátero de lucha de los 7 círculos. Este cabrón a duras penas nos deja ir y mirar. Last le dio un bocado a su pera. Sus ojos de carbón relucieron ante mi mirada inquisitiva. Tu marido proporciona a su corte una forma de desatar el pecado de su elección, mientras que también concede a las almas mortales una oportunidad de redención. Aunque esa parte es muy aburrida. ¿Y hay una pelea dentro de poco? Last asintió. Desde el amanecer hasta el anochecer. La idea de ir a cualquier parte durante mucho rato después de la noche que habíamos tenido hizo que sintiera flojas las rodillas. A Ras no se le pasó nada por alto. En un instante, estuvo de nuevo a mi lado, rozándome los labios con los suyos. Volveré tan pronto como pueda. Descansa un poco. Last resopló y se terminó la pera. A juzgar por esa mirada, lo necesitarás. El sueño seguía evadiéndome después de que Ras y la se marcharon, así que decidí investigar un poco. Hasta que volviera a ver a mi hermana, poco podía hacer para descubrir cualquier otro detalle sobre la desaparición de Vesta, así que abordé el siguiente asunto.
Más importante de mi lista de objetivos. Romper el hechizo que me encadenaba. Gracias al comentario malicioso de Doménico sobre que mi madre tenía asuntos más relevantes que atender. Sabía que Celestia no estaría allí, pero, de todos modos, fui a su torre. Si alguien tenía textos o notas sobre hechizos de bloqueo, esa sería la matrona de maldiciones y venenos. Tenía que haber una forma de eliminar el hechizo sin sacrificar mi corazón. Me negaba a creer que mi única opción fuera que Vittoria me lo arrancara. Si pudiera romper el hechizo por mi cuenta, tendría una cosa menos de la que preocuparme. Un motivo menos para que la gente siguiera intentando destrozarnos a Aras y a mí. ¿Hola? ¿Celestia? Con suavidad, llamé con los nudillos a la puerta de madera y esperé algunos instantes antes de probar con el pomo. Giró con facilidad y la puerta se abrió, revelando una cámara vacía y oscura. Una luz menguante entraba por las ventanas en lo alto de la torre, tenue a causa del cielo nublado y la última tormenta invernal. Entré y encontré algunas velas y faroles que encender. Los coloqué sobre la mesa, cubierta con montoncitos de manojos de hierbas y cestos llenos de plantas secas, y eché un vistazo alrededor de la estancia circular. Tenía el mismo aspecto que la última vez que había estado allí. En la repisa, había un cráneo con símbolos arcanos grabados en su superficie, varios frascos de cristal llenos de cosas que golpeaban el recipiente desde dentro, estatuillas, hierbas, especias, pétalos secos, líquidos en una amplia gama de colores, calderos y viales humeantes de origen desconocido. Pero lo que me había llevado hasta allí era la pila de grimorios y libros. Una vez que reuní un buen montón, tomé uno de los taburetes de madera y me senté. Mi madre, aunque todavía me resultaba extraño pensar en Celestia de esa forma, había tomado notas meticulosas sobre diferentes remedios. Hojeé un grimorio que tenía bocetos de plantas junto con las cantidades necesarias que había que mezclar para elaborar el tónico perfecto. Venenos y pociones para el amor, para el dolor de corazón, para el malestar estomacal y los dolores de cabeza, para maldecir a un enemigo con verrugas, viruela o un sarpullido necrosante. Hice una pausa para leer un hechizo para olvidar. Hechizo para olvidar. Vela de cera de abejas. 3. Cuenco de madera, hecho de un retoño del bosque sangriento. Agua del río recolectada durante la luna nueva, una taza. Tierra de tumba, un puñado. Piedra lunar negra, una. Flores de espino, unas pocas. Bálsamo de limón, una cucharadita. Romero, una ramita. Tela de la persona que deseas que olvide mezclar el bálsamo de limón, el romero y las flores de espino con la mitad del agua del río. Buscar lentamente el punto de ebullición y dejar que infusione. Añadir el agua del río restante al cuenco de madera, encender las velas y colocar la piedra lunar negra en el cuenco, mirando al norte. Espolvorear la tierra sobre la piedra. Usar la tela de la persona que se desea que olvide para limpiar la piedra y repetir. Tierra, para enviar recuerdos a la tumba. Fuego, para quemar 3 veces. Agua, para limpiar las emociones esclavizadas. Bebo este té y te ordeno que me abandones para siempre. Beber el té de un solo trago y luego dormir con la piedra debajo de la almohada hasta la próxima luna llena. Por la diosa. Por un segundo, me había preocupado que fuera el hechizo que Nonna había usado con nosotras, pero solo habíamos recolectado tierra de tumba para bendecir nuestros amuletos. Nunca habíamos limpiado una piedra y dormido con ella debajo de nuestras almohadas. Aunque recordaba haberme burlado de mi amiga Claudia por ello en una ocasión en la que había admitido haber hecho algo similar después de que la rechazara el chico que le gustaba. Era uno de los hechizos más simples. Pasé página tras página de notas, que poco a poco usaban una magia más potente. Celestia tenía un remedio para cualquier enfermedad o maldición. Lo que había creado era verdaderamente asombroso. Me sorprendió darme cuenta de que Vittoria y yo la habíamos imitado de alguna manera una vez que fuimos mortales. A mi hermana le encantaba trastear con perfumes y cócteles, y a mí me encantaba crear en la cocina. Dejando a un lado ese inquietante descubrimiento, saqué otro diario y hojeé más de lo mismo. No había ninguna nota sobre los hechizos de bloqueo.
No había elixires mágicos para curar mi aflicción. Era algo que había tenido la esperanza de encontrar, pero que no me había parecido muy probable. Si los hechizos de bloqueo fueran tan fáciles de anular, no serían muy efectivos. Además, Raz sabía que yo estaba hechizada y lo más probable era que hubiera tenido a Celestia trabajando en una cura, si ella misma no lo hubiera estado intentando ya. No importaba lo que Vittoria hubiera dicho sobre que nuestra madre se distraía con otros caprichos. No me parecía que fuera a quedarse de brazos cruzados y permitir que las brujas acabaran matando a sus hijas sin tratar de salvarnos. Acababa de terminar de hojear otro grimorio cuando llegué a una curiosa tintura con un nombre horrible. El corazón sangrante. Pasé un dedo sobre la ilustración de un vial que contenía un líquido púrpura pálido que la matrona había dibujado en uno de los márgenes, con el pulso acelerado por la familiaridad de la tintura. Raz tenía un decantador entero lleno de un líquido similar. Incluso lo había probado la primera vez que me había colado en su biblioteca personal. Era imposible que fuera el mismo y, sin embargo, contuve la respiración. Me sentía como si estuviera leyendo un secreto, uno que estaba segura de que le gustaría guardar, pero necesitaba saber si aquello era lo que estaba bebiendo y por qué. Me concentré en la descripción. A diferencia del hechizo para la memoria, en aquella ocasión solo había una lista sencilla de ingredientes junto con el uso para el que servía. Lo leí en voz alta para mí misma, para evitar que los efectos nocivos del amor u otras emociones fuertes arraiguen. Volví a leer la nota escrita a mano, que expresaba de forma muy clara su único propósito. Tenía que haber algún error. Las plantas de corazón sangrante eran venenosas para los mortales, pero Raz no era mortal. Leí la lista de ingredientes mientras sentía varios nudos en el estómago. Pétalos de corazón sangrante. Vaina de vainilla. Una gota de aceite de lavanda. Randy. Corteza de naranja, secada con calanchoe púrpura y dejada destilar bajo la luna llena. Había identificado casi todos esos sabores en aquel licor lavanda. La misma bebida que Raz se había servido esa misma noche. Una noche llena de emociones intensas. Por la diosa. Aquel era el motivo por el que la maldición no había atacado de nuevo. Raz estaba embotando sus emociones con magia. No estaba dispuesto a enamorarse otra vez y que nuestro mundo se partiera en dos. Una extraña mezcla de comprensión y horror me inundó. Recordé la noche en que lo había visto beber aquello por primera vez. Acabábamos de volver tras habernos encontrado con la matrona después de nuestro chapuzón en los bajíos de la medialuna. Él había estado dando vueltas por la habitación, mostrando demasiadas emociones. Algo que yo había señalado al pedirle que se sentara y dejara de ponerme nerviosa. Luego se había servido una bebida y me había ofrecido una copa, que yo había rechazado. Y había recuperado esa fría eficiencia suya poco después. Esa noche, le habían asestado un duro golpe, se había enfurecido y lo más probable era que hubiera estado cerca del borde después de que yo les hubiera arrancado a los vampiros la verdad de su misión. Y se había relajado poco después de haberse servido una bebida. Había creído que se trataba del efecto reconfortante de la comida, pero ahora sabía que no habían sido el alcohol ni el refrigerio, sino el tónico. Al menos, en parte. ¿Qué has hecho? Susurré a la habitación vacía. Dejé caer los hombros mientras seguía contemplando los ingredientes. Si Raz no hubiera descubierto una forma de encerrar sus sentimientos con fuerza, volverían a arrancarme de su lado. Si lo pensaba con lógica, sabía que lo había hecho por nosotros, y, sin embargo, me dolió el corazón al darme cuenta de que mi esposo no podía permitirse amarme. Incluso había ido hasta el extremo de reprimirse mágicamente. ¿Lady Emilia? Fauna irrumpió en la estancia. Su camisón escarlata me recordó a un corazón arrancado, y se detuvo cuando reparó en mi expresión. ¿Qué ocurre? Eché otro vistazo al hechizo, permitiendo que mi furia reemplazara a la tristeza. No estaba molesta con Raz, estaba furiosa por nuestras circunstancias. Con las personas tan empapadas en odio que se empeñaban en apagar el fuego de nuestro amor. Miré a Fauna mientras cerraba las manos en puños.
Quiero acabar con esta maldición de una vez por todas. Quiero romper el hechizo. Y quiero reclamar por completo a mi rey. En la cara de mi amiga apareció una sonrisa. Encantadora y feroz. Manos a la obra. Entonces,